Hola a toda mi tribu sin filtros. Recuerda que todo lo que compartimos en este espacio es con fines de diversión y entretenimiento. Las opiniones aquí expresadas pertenecen únicamente a quien las dice. Y las anécdotas que contamos, bueno, tal vez pasaron o tal vez no. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Me dejaron dormir en la casa de mi abuela materna, porque se quedaron mis primas, se quedaron a dormir todas mis primas, las mayores, de las que yo veía como wow, son lo máximo, mis primas, súper guapas, súper fashion. Estamos en un nuevo episodio, este jueves 25 de septiembre. Yo soy Ingrid Salgado. Yo soy Beatriz Salgado y juntas somos Las hermanas sin filtro. En esta ocasión vamos a hablar de cuánto tiempo te tardas en arreglarte y que como hermana ocasiona un conflicto interno. Por ejemplo, yo en mi caso, la verdad es que soy súper práctica, nada más me dicen a qué hora y yo trato de organizarme para que sea lo más rápido posible. Y en cuanto a maquillaje, yo la verdad es que soy muy fácil de maquillarme, entonces no ocupo tanto tiempo, pero yo sí ocupo mucho tiempo, pero en realidad yo ocupo tiempo. Yo me tardo mucho en hacer las cosas, veo que es muy práctica y si mi mente fluye así tan rápido que da una solución así y yo no, a mí me cuesta más trabajo, yo lo he visto. Y en el maquillaje también me cuesta muchísimo maquillarme. O sea, no me cuesta trabajo, sino que yo me maquillo pues lento. Pero si te cuesta mucho maquillarte, ¿por qué no te concentras solo en maquillarte? Porque corte A está maquillándose y está viendo una serie. Entonces, eso ocasiona que no se concentre. ¿Has pensado tú en hacer una sola actividad y que no te desconcentres? Sí, o sea, sí lo he hecho, pero cualquier cosa me desconcentra. Cualquier cosa. Yo la única recomendación que les haría es que sí hagan una actividad al tiempo. Hay muchas personas que se consideran multitask. Yo la verdad, a partir de que me embaracé, como que siento que mi memoria y mi capacidad de retención es mucho menos. ¿En qué sentido? Cuando yo era soltera, la verdad es que era súper práctica para hacer mis cosas, hacía todas mis actividades súper rápido, actuaba súper rápido, tanto en el trabajo como en mi casa, todo lo tenía como de memoria. Sin embargo, ahora que soy mamá, la verdad es que la memoria sí me ha fallado un poco. Y he estado leyendo para las mamás que son como yo, que no es que tengas menos memoria o que ya te esté fallando la memoria o que no tengas memoria. Resulta que como tu cerebro antes era así, uno solo se podía concentrar en las cosas importantes para ti y por eso podías considerarte que tenías buena memoria. Pero ahorita, como ya tienes un ser que tienes que pues ayudarlo a vivir, más tu cerebro se parte en dos. Entonces, no sé si tenga que ver algo con neurociencia o no sé, pero las mamás tenemos ese instinto de dividir nuestro cerebro en lo más importante que ahora es nuestro hijo y quitarle no importancia, sino quitarle espacio de memoria a esto que nosotros consideramos no es tan importante. Entonces, ahora como todo mi tiempo, mi esfuerzo y todo se dedica a mi hijo, pues sí me he visto que mi memoria y mis capacidades han disminuido. Entonces sí he notado, por ejemplo, eso que hay cosas que antes no eran tan importantes para mí y que ahora sí son importantes y que yo digo, sí tengo que prestarle toda la atención a mi hijo, por ejemplo, que me llamen de la escuela y que se enferme. Y es algo que, por ejemplo, tú que no tienes hijos dices, ay, nada más me concentro en mi maquillaje, ¿no? Ay, es que nada más me concentro en mi pintura. También puede ser eso. No lo había visto de esa forma, de que, o sea, tú tienes muchas cosas que hacer, que la ropa, que la comida, que aquí, que allá, que cómo estará mi hijo, preocupaciones, que le estará pasando en la escuela, si le va bien, así. Y yo, pues, yo no tengo hijos todavía y como que todo mi tiempo nada más lo concentro en mí y pues para mí a lo mejor puede ser que yo me puedo pasar ahí todo un rato maquillándome y pues ella es bien práctica, se maquilla como 10 minutos y se le ve súper bien su maquillaje y tal vez lo que ella hace en 10 minutos yo también lo puedo hacer, pero pues yo me tomo más tiempo. Exacto, pero yo como digo, ay, solo tengo una hora y esa hora la tengo que dividir en darle desayunar, bañarme, arreglarme, arreglar al niño, la mochila, la lonchera,
mi maquillaje, el desayuno de mi esposo, y todo eso lo tengo que hacer en el mismo tiempo en el que ella se maquilla, por lo cual yo solo tengo 5 o 10 minutos para maquillarme y no me puedo estar deteniendo, ay, es que esta línea no se ve pareja como esta. O sea, la verdad es que las mamás tenemos que ser súper prácticas, cosa que no es que no ame a mi hijo, para que no se malentienda, lo amo con toda el alma, pero es cosa que los solteros agradezcan, tener la libertad de tener su tiempo para ellos. Yo si a mí me dijeran, te quito la responsabilidad o la tranquilidad de que yo voy a cuidar a tu hijo Miguel Felipe durante 1 hora y tú no te preocupes para nada, les juro que yo me dormiría a pierna suelta. O sea, de verdad, es algo que digo, ay, ¿por qué nadie me lo ofrece? O sea, ¿por qué nadie me dice, yo cuido a tu hijo, yo me preocupo por las tareas, por el desayuno, por la comida, durante cierto tiempo, y tú haz lo que tengas que hacer? Y yo la verdad sería muy feliz. Y por ejemplo, tú tienes todo el tiempo para ti, ¿no? Para arreglarte tu cabello, para maquillarte, para ver tu telenovela. Y a mí la verdad es que eso sí no, porque digo, ay no, en lo que veo mi telenovela, pues ya mejor lavo trastes, o en lo que lavo trastes, ay no, ya me la ropa, o ay esto. Sí, luego estabas viendo una película o algo así y ya a los 5 minutos ya se fue que abrió la lavadora o que fue a atender la cama o así. Y yo ahí sigo, pero no me había dado cuenta, como tú dices, luego no te das cuenta de esos detalles. ¿Y tú, por ejemplo, qué te gusta hacer ahorita de soltera? ¿Cuenta de soltera? Pues sí me gustan mucho los niños, o sea, si se diera la oportunidad, sí tendría un bebé, pero sí siento que sí es mucho, o sea, ya no es tu tiempo, ya es el tiempo de ellos, tu tiempo es su tiempo. Y pero ¿qué me gusta hacer ahorita de soltera? Pues salir, divertirme, ajá, y son cosas que tú ya no puedes hacer como mamá. Ya no tan fácil, yo he visto varias mamás que sí lo hacen. Pero les dan la responsabilidad, a los abuelos. Exacto, y yo por ejemplo, hace como 2 meses, ya ves que nos fuimos a un retiro, la verdad estuvo súper padre, un tiempo de hermanas, un tiempo de conexión, a pesar de que hicimos muchas actividades con propósito para este retiro fue como más de conexión interna. Yo la verdad tenía una compañera de cuarto que roncaba bastantito y aún así dormí muchísimo, o sea, dormí muchísimo porque yo sabía que mi hijo estaba con su papá y su papá estaba ejerciendo su paternidad, no es que me estuviera ayudando. Entonces yo me pude ir tranquila, me pude ir relajada, me fui 3 días, le dije a su papá, ¿sabes qué? Que me siento súper arrasada por todo lo que estoy viviendo y se presentó la oportunidad de este retiro, me fui con mi hermana, nos fuimos manejando, nos fuimos cantando, nos fuimos contando nuestras historias, nos fuimos contando nuestras vidas y revelación, si quieres saber dónde se originó esta idea de Hermanas Sin Filtro, fue en ese podcast. Ya traíamos una idea de hacer algo para conectar con nuestra comunidad, sin embargo no teníamos bien claro qué era lo que nosotros queríamos. Y en ese retiro se dio la oportunidad de crear esta idea de Hermanas Sin Filtro y la verdad es que estamos muy contentas de poder compartir con nuestra comunidad, de poder compartir con nuestra comunidad sin filtros, con ustedes que nos leen y que nos han hecho llegar infinidad de historias de hermanos a raíz de que nosotros estamos compartiendo. Sí, la verdad es que sí se necesitaba, más que nada Betty lo necesitaba, y compartir con mi hermana cosas como ese retiro fue algo nuevo porque nunca lo habíamos hecho y siempre íbamos como que con toda la familia y pues es muy diferente, es como cuando te vas de vacaciones con la familia, con los amigos o con tu novio o pareja, ¿no? Y compartir esos momentos con mi hermana fueron muy importantes porque, como ella ya lo dijo, pues de allí surgieron a sacar el podcast de Hermanas Sin Filtro. Bueno, en ese momento no teníamos el nombre, después lo fuimos viendo. Muy importante porque estábamos más que nada viendo qué otras opciones habían para nosotras y esta fue una de ellas. Y por eso estamos súper contentas porque estamos compartiendo cosas que nosotras creemos que la gente no habla, o sea, cosas de hermanos que a lo mejor se hablan como que de famosos o de gente importante, pero de hermanas reales, generalmente esos temas son muy guardados para las personas, ¿no? O sea, como que sí nos da pena que, ay, el qué va a decir, el qué dirán, y la verdad es que nosotros nos aventuramos sin miedo a esta nueva aventura y estamos súper contentas de compartir con ustedes.
este podcast de Hermanas Sin Filtro. Y nosotros nos aventuramos sin conocer nada de esto y yo me siento muy contenta y creo que lo estamos haciendo muy bien, a la gente le está gustando. Trazando los temas, ¿se acuerdan que les pusimos que nos compartieran sus historias de Hermanas Sin Filtro y que nos las mandaran a nuestras redes sociales para que nosotros las pudiéramos compartir? Pues aquí tenemos algunas que les van a encantar. Empiezo yo. Hola queridas hermanas sin filtro, les cuento, yo y mi hermana, o mi hermana y yo, nosotras también nos robábamos la ropa. Lo que sucede es que yo soy muy delgada y mi hermana es un tanto gordita. Y cuando le prestaba yo mi ropa o ella la robaba, pues resulta que yo me la regresaba toda grande. Entonces lo que tenía que hacer es dejársela. Esto se suscitó cuando nosotras éramos jóvenes o adolescentes, y ahorita pues ya es solo una aventura. En nuestro caso, por ejemplo, no fue tanto eso, porque yo siempre he estado gordita, y cuando estaba gordita, pues sí, no me robaba mi ropa. Y ya después, ahorita que ya estamos, digamos que las dos casi iguales, sí nos robamos algunas veces ropa, o yo le presto, pero ya como la veo la ropa en ella, le digo, ah, esa es más bonita a ti, pues quédatela. Y la verdad es que se la dejo, porque digo, el cuerpo de una señora es diferente al de una señorita. Y en el caso de ella, a ella creo que se le ven mucho mejor las cosas que a mí. No sé si sea porque ella es como soltera, es joven, es alegre. Y yo digo, ay no, como que eso no va con la señora. O sea, a lo mejor es algo de mi cabeza, que no tiene nada que ver, pero yo así lo pienso. Sí, bueno, esta historia dice, hola hermanas sin filtro, mi historia comienza así. Éramos varias sobrinas que compartíamos la misma edad. Una tras otra íbamos dejándole su ropa a cada quien y la íbamos compartiendo, pasaba de Generación en generación. Se podría decir que se llevaban como un año, pero pues se la iban dejando, eran 3 chicas. Ajá. Resulta que después crecimos y yo me hice comadre de una. Entonces a mí se me hizo fácil decirle a otra que si me regalaba, que si me vendía ropa, pensando que me la iba a regalar. Entonces, cuando llegué en ese momento yo le dije, oye comadre, ¿me puedes regalar, me puedes vender ropa? Y la comadre le dijo, sí, déjame busco. Y resulta que su comadre, si se la vendió, era usada y se la vendió como nueva. Ajá. Entonces ahí empezaron los lazos, se empezaron a romper. Yo me sentí muy mal porque yo pensé que iba a regalarla, porque pues éramos comadres, éramos primas y nos recordaba a nuestra infancia. Pero resulta que no. Entonces yo empecé a tener malos con mi comadre. Ay, una historia acá entre nos. Nosotros crecimos, mi hermano, yo era la mayor, luego seguía mi hermana Lori y luego seguía una prima, le vamos a poner Pancracia. Nuestra prima Pancracia, digamos que era la más chica y éramos 3. Y cuando nosotros crecimos las 3 juntas, crecimos, digamos que unidas. Pero ya después siento que esta prima como que se fue separando, o sea, así literal se fue alejando, al hecho de que ahorita tenemos un hijo casi de la misma edad y así como que ve a mi hijo como bicho raro de que no quiere que se junte con mi hijo. Y yo digo, bueno, pero si nosotras crecimos juntas, ¿cuál sería el tema, no? O sea, no tendría ningún tema de que nosotros, nuestros hijos también compartieran, pero es algo que a ella pues no le da buena idea. A mí pues me da X, ¿no? Y más como mi hijo no va a tener hermanos, pues digo, ay, qué padre que tenga primos, pero pues no es el caso. ¿Por qué estamos en este estudio? Porque quisimos hacerlo en un tanto diferente. Vamos a estar probando nuevos estudios, aparte de nuestro estudio que ya es como el oficial, pero vamos a estar probando nuevos estudios para que ustedes nos comenten cuál es el que más les agrada, cuál es el que más les agrada y también nos digan qué temas les gustaría que nosotros comentáramos en Hermanas Sin Filtro. Hablando de esos temas, sí, mi papá también recuerda mucho justo a las 3 primas, o sea, mis hermanas y la otra, Pancracia, y decía que él no sabe por qué se hizo así Pancracia, porque dice que él nunca hizo distinción entre las 3, que si salían con mi hermana, mis hermanas, ella
Pancracia, a las tres les compraba un helado o a las tres les compraba el mismo juguete, porque ellos como que formaban casi parte de la familia. Porque ella, literal, su mamá se fue a trabajar muchos años y literal la dejó, digamos que al cuidado de mi mamá. Y Pancracia incluso ni siquiera reconoce a mi mamá como una cuidadora de ella. Yo la verdad a mí me da X, pero sí a mi mamá veo que sí le afecta un poco, a mi hermana Lori también, porque ellas eran súper unidas. Haz de cuenta que éramos las tres, pero a mí sí me hacían a un lado y ellas dos, digamos que eran como más unidas. Incluso a veces a mí hasta me daba como celos de hermana, de decir, oye, pues ella es mi hermana y yo soy tu prima. Pero Lori era así como de, no, pues yo la quiero mucho, no sé qué. Ya ahorita lo veo y digo, o sea, eran celos absurdos. Y como en Hermanas Sin Filtro nos gusta hacer las cosas diferente, creamos esta dinámica, esperemos que les guste. Y sí, ponnos tus comentarios abajo de quién crees tú que sea, Ingrid o yo. Iniciamos. ¿Quién crees que es más probable que se quede dormida y no llegue a la salida? ¿Ingrid o yo? Siempre. Yo. ¿Quién es más probable que organice un viaje en familia? Yo. ¿Quién es más probable que se enoje, pero se le pase más rápido? Ingrid. Al final, cada rol es una magia y esto es lo que nos hace únicas en Hermanas Sin Filtro. Podemos tener muchas diferencias, sin embargo, esto nos acerca mucho más. Bueno, ¿tú te acuerdas qué hacías cuando eras niño? ¿A qué jugabas? Fíjate que en mi caso tuve una niñez muy, digamos que saludable. En la calle o cerrada donde nosotros vivíamos, todos mis tíos iniciaron como que esta época de casarse y de tener hijas. Entonces, cada casa sí estaba separada, pero estábamos como que todos en un mismo terreno. Y eran que 1, 2, 3, 4, 5, éramos cinco familias, 5 tíos, y cada uno de ellos tenía entre 1 y 2 hijas. Y la verdad es que nos las pasábamos muy padre porque éramos casi todas de la misma edad. Yo era la mayor, luego seguía mi hermana Lori con otra prima, y luego seguían 3 primas, 3 años menores que yo, y luego otras como 3, igual 3 años menores que yo. Ingrid, digamos que es como de otra brecha generacional entre nosotras las primas, entonces a lo mejor ya no me tocó eso. Pero nosotras llegábamos de la escuela y nos poníamos a jugar, hacíamos circo, hacíamos lunadas, hacíamos alberca. Tenemos una prima que era muy miedosa para el agua fría, entonces su papá es súper consentidor y lo que hacía era sacarle la alberca, o sea, no teníamos alberca fija, pero teníamos alberca de esas que se inflan así. Le sacaba la alberca y le sacaba literal agua caliente del boiler para que se la pusieran ahí en la alberca, porque ella no se metía al agua fría. Entonces, la verdad es que sí nos las pasábamos muy bien, jugábamos, reíamos, cantábamos. Había primas que no eran como que tan cercanas, pero habíamos otras primas que sí éramos mucho más cercanas. Esto con la familia de mi papá, y con la familia de mi mamá igual. Solamente que ahí yo no era la prima más grande, era como que la prima del medio, y ahí sí fue un tanto diferente porque las primas mayores eran como que las que se creían las más guapas, las fashion, las que sabían todo, las que no te podían incluir en sus temas de conversación. Y en una ocasión, esta es una experiencia que a nadie se las deseo, en una ocasión mis papás generalmente no me dejaban dormir fuera de la casa. Pero en esta ocasión me dejaron dormir en la casa de mi abuela materna, porque se quedaron mis primas, se quedaron a dormir todas mis primas, las mayores, de las que yo veía como wow, son lo máximo, mis primas, súper guapas, súper fashion. Y resulta que a mitad de la noche empieza a haber todo un espectáculo de gritos, llantos, todos en una situación muy fea, porque una persona que estaba tomando afuera de la casa de mi abuela, eso causó mucha conmoción en mí, porque
no había un adulto mayor que me dijera, no salgas porque no es una escena apta para niños, no salgas porque esto solo lo pueden ver los adultos. Entonces yo salí en esa casa de mi abuela y vi una escena que ningún niño debería de ver, y fue la primera y la última vez que me dejaron quedar afuera de una casa que no era la mía. ¿Tú cómo te la pasaste? Pues yo con la familia de mi papá nada más tenía a mi prima, a una de mis primas y a mi primo que era más chico. Mi prima y yo nada más nos llevamos un mes y éramos los que jugábamos siempre. A mí me dejaban quedarme con mi prima, a mí sí me dejaban quedar con ella, pero era con la única, porque de allí... no sé, con otra también, ¿te acuerdas? Pero es de sobrina. Y sí jugábamos, pero casi los tres teníamos nuestras bicis y teníamos una hora en la que nos reuníamos y jugábamos con la bici. Jugábamos y competíamos, ahí me acuerdo que competíamos mucho, porque el Día de Reyes nos tenían que traer casi las mismas cosas o la misma cantidad. Por ejemplo, si a ella le traían 6 cosas cuando era Día de Reyes, a mí también me tenían que traer 6 cosas y casi parecidos, porque si no, allí era cuando empezaba a presumir ella o yo empezaba a presumir. Y ya después, en una de esas ocasiones, me compraron uno de esos, no me acuerdo cómo se llama, pero se metía el disco. Un Dixman. Un Dixman. Y yo me la pasaba bien como loca dando vueltas con ellos, pero los ignoraba un tiempo, los ignoré, porque me la pasaba escuchando yo mi música. Y también un Día de Reyes nos dieron unos columpios, ¿te acuerdas? Con una resbaladilla, y cada quien tenía sus columpios con su resbaladilla. Y donde estaba más divertido, bueno, en ese momento se me hacía más divertido, era con la familia de mi mamá. Ahí teníamos más primos también un poco más grandes, por unos años, pero ahí sí jugábamos que a los quemados, a los congelados, jugábamos a las atrapadas, nos escondíamos, nos subíamos a los árboles. Una vez uno de mis primos me hizo una broma muy pesada, porque mi tío tenía vacas y tenía un terreno lleno el estiércol de las vacas. De la vaca. Y entonces él se le hizo divertido esconderme en mi zapato y lo aventó allí en la majada. Y entonces yo quería recuperarlo y creo que sí me metí por él, porque yo pensaba que mis papás me iban a regañar. Y como eran las chiquitas, sí me hacían travesuras. Yo tenía que siempre estar quemando, o sea, jugamos a los quemados y yo tenía que siempre estar quemando a los grandes. También, luego también escuchábamos ahí música en un carro, nos metíamos todos como si fuéramos de paseo, pero obviamente no la arrancábamos. Y todos nos sentábamos y estábamos ahí escuchando música y cantando. No me acuerdo qué música era la que escuchábamos. Creo que era duranguense y eso porque a mis hermanas les gustaba y estaba de moda. Y eso fue lo que yo más me acuerdo de eso. Una anécdota que voy a contar de Ingrid es que cuando era, ¿qué tendrías? Unos 7, 6 años, mis papás le compraron un carro eléctrico, pero en ese entonces donde vivíamos era un terreno de siembra. O sea, mi abuelito, nosotros vivíamos como que en la orilla, y en la parte central del terreno mi abuelito sembraba alfalfa o sembraba milfa o sembraba calabaza. Y resulta que en esa vez estaba como preparando el terreno para sembrar. Y en nuestro pueblo se acostumbra que el terreno se siembra con las zanjas. El agua, digamos que el agua de los canales va y corre por las zanjas y llega a ese terreno que se prepara para sembrar. Y me acuerdo que Ingrid le acababan de regalar su carro de Día de Reyes, y iba todo así, todo el terreno, pero como si fuera autopista. Y se la pasaba dando de vueltas. Le valía la vida, o sea, les juro que yo no veía niña más feliz que Ingrid dando vueltas en su carro. Daba vueltas, regresaba, luego volvía a regresar, iba, venía, y como ella, digamos que era la más chica de nuestra casa, pues la verdad es que nosotros la consentíamos y la dejábamos hacer lo que quiera. Sí. En el caso, por ejemplo, de la familia de mi mamá, ella es la nieta más chica, o sea, todas las hermanas de mi mamá y todos sus hermanos tenemos primos, pero son mucho mayores, y
esta Ingrid es la más chica de esa familia. Hay un primo que es un año más grande que Ingrid, entonces ahí como que ellos dos se llevaban, pero Ingrid es la más chica en cuanto a nietos de esa familia de mi mamá. Y en cuanto a nietos de la familia de mi papá, igual es la más chica. Es ella y otra prima y mi primo, o sea, son tres. Pero como que ellos tres hacían como una tipo, digamos que mancuerna y los tres se llevaban bien. De hecho, uno de nuestros primos fue su chambelán y pues yo veía que se llevaban bien. Y por ejemplo, en el caso de nuestra prima, la que decidió ser mamá joven, que lleva la edad de mi hermana, ahorita sí veo que como que pues ya se distanciaron por un suceso muy terrible y pues obviamente pues ya cambiaron las prioridades, ¿no? Y ahorita pues ella ya es mamá, mi hermana pues es soltera y no tiene pues mucho... Y mi primo pues ya también se casó, entonces también Ingrid pues digamos que quedó ahí como que en el vacío y es digamos que la prima soltera, porque de ahí en fuera todos ya están casados, todos ya tienen hijos, todos ya van por su segundo matrimonio, todos ya van por su tercer hijo y digamos que Ingrid es la más soltera europezada. No es la solterona, pero sí es la soltera de las dos familias. De las dos familias eres la soltera. Sí, porque en las dos familias, digamos que ella o ya está casados, o ya están divorciados, o ya tienen hijos, y mi hermana pues es la única soltera. Una vez con mi primo, que es 2 años menor que yo, estábamos en las bicis, pero él subí, pues es que él era más chiquito, entonces su bici era una pequeñita así, la de nosotros estaba un tanto así, por decir un ejemplo. Y me acuerdo que él venía a toda velocidad y creo que no se había dado cuenta que su bici no tenía frenos. Y cuando vemos que da la vuelta, ¡pum! Y en lugar de nosotros levantarlo así, no hombre, nos morimos de la risa. Ella después llegó un tío y lo levantó y después nos regañó a nosotros porque no lo levantamos, pero no podíamos porque era tanto nos privamos de risa que no teníamos ni fuerzas para levantarlo, porque sí lo intentamos levantar pero no pudimos. Pobrecito, se rascó toda su cara. Y son de esas anécdotas que a mí me gustan recordar. Lo padre de donde vivimos es que todavía es un lugar donde hay mucho aire libre y mucho terreno donde tú puedes jugar. De hecho, cuando va mi hijo, él es súper feliz porque estamos y que sale a jugar con la tierra, que sale a jugar con el pasto, que sale a jugar con sus carros. También le compramos un carro eléctrico y era como que la copia de Ingrid, pero un poco menos porque mi hijo está pues digamos que toda su vida acá conmigo. Y Ingrid me acuerdo que no, o sea, ella sí se la pasaba desde la mañana hasta en la noche, porque para ese entonces pues me acuerdo que ni siquiera iba a la escuela, o sea, y en vacaciones igual todo el día, y cuando le tocaba andar con su bici, igual nada más yo la veía que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y regresaba y volviendo a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y lo padre de que me acuerdo de tu niñez es que, por ejemplo, si les agarraba hambre en casa de la mamá de este primo, pues allá les daba de comer. Si les agarraba hambre en la casa de mi prima, ahí les daban de comer, los atendían, o si les daba hambre en nuestra casa, lo mismo. Entonces era así como que muy, como muy cercana esa amistad o esa, digamos, complicidad de primos. Sí, estaba divertido, estaba muy divertido allí. También, no sé si allí donde tú dijiste que pasó un suceso, yo también estaba esa vez con mis primos, los que siempre me juntaba. Y también desde ahí yo ya no quise quedarme en esa casa porque pasó que hagan de cuenta que estábamos todos y de repente una de mis tías empezó a regañar a una de mis primas bien feo y ni era su culpa de ella, era la culpa de la otra hermana, pero se la echaron a ella y todo pasó por un paraguas. Y a nosotros nos molestó, nos enojó, porque sabíamos que ella no tenía la culpa, pero no nos dejó decir nada y le pegó. Y entonces desde ahí yo ya no, como que me distancié de ellos. No me gustó eso. Y pues son experiencias que pasan entre primos y la verdad es que es súper divertido. Y si tú no tienes hermanos, no tienes hermanas, no tienes hermanes, pues agárrate de un primo, o sea, haz tus propias aventuras con un primo. Y yo creo que te la vas a pasar súper divertido. Pues este es nuestro episodio de Hermanas Sin Filtro. Qué gusto que nos hayas acompañado a todas estas aventuras que compartimos contigo. Y síguenos contando tus aventuras en nuestras redes sociales, que aquí abajo te van a aparecer.
Igual nos gustaría que nos comentaran qué les está pareciendo nuestro podcast y si tienen algún tema nos pueden mandar al correo que igual les va a estar apareciendo aquí abajo o déjenos un comentario bonito. Recuerda que más de 3 palabras nos ayudan bastante a crear este tipo de contenido. Nos vemos para el siguiente jueves en Hermanas Sin Filtro.